Se puede hablar de engendrar hijos espirituales. Es una historia de amor esto de la procreación. Engendrar hijos espirituales es una tarea que hace el Señor. Dios engendra. Me hizo una pregunta, bueno, dos hermanos, iba a decir uno, pero realmente dos hermanos, el domingo me hicieron una pregunta sobre esto de que Dios engendra y por qué el hombre fecunda, Dios engendra. Y lo que ocurre es que Dios, por ejemplo, en la concepción de la Virgen María, ella concibió del Espíritu Santo, pero no fue que el Espíritu Santo la fecundó, aportó un espermatozoide, sino que Dios engendró el santo ser en el que se iba a manifestar. Él se manifestó. Entonces no fue que Él tomó, que le piso, que le dio. Hay gente que se devana la cabeza tratando de entender. Es un milagro. ¿Cómo lo hizo Dios? Él es poderoso para engendrar. Por eso el Señor puede traer a alguien engendrado por allá desde afuera, saltó a la barca y nosotros lo tomamos, lo ayudamos a cuidar como que nos lo implantaron. Pero no fue que nosotros fuimos para ser útiles como ministros de Dios para engendrar a los nuevos hijos. Dios puede hacerlo, en cambio la iglesia sola no. Si nosotros miramos en la parte humana, es imposible que dos hombres conciban o engendren, o que dos mujeres conciban o fecunden o engendren. No pueden, porque los dos óvulos no se pueden fecundar, ni los dos espermatozoides. De tal manera que por eso Dios separó al hombre en dos tomos para que al complementarse se juntara la carga genética de ellos y dieran origen a un nuevo ser parecido a ambos, a todas los troncos genéticos de sus familias, como decíamos, los ojos del abuelo, la nariz de la tía del otro lado, las manos del papá, la boca de la mamá, la sonrisa del primo. Bueno, tienen parecido por todo lado. Entonces Dios usa a sus ministros para engendrar y Dios usa a los ministros para cuidar. Es decir, que nosotros estamos para servir. Ministro quiere decir servidor. Entonces podemos servir en las manos de Dios para engendrar a alguien con el Evangelio, predicándoselo. O podemos servir en las manos de Dios para cuidar al que Él engendró usando a otro. Viene un pastor invitado y Dios lo usó y una predicación hermosa. Y esa palabra quedó sembrada en un corazón y comienza a crecer un nuevo ser, a desarrollarse una nueva criatura. ¿Yo qué tengo que decir? A buscar al que le engendró. Busque al hermano Reinel que estuvo ese domingo aquí y hable con él. No, yo tengo que cuidar al que quedó engendrado. ¿Sí? Igual le pasa a usted y a todos. Debemos pensar que cuando hablamos el Evangelio, Dios hace el milagro. Cosa distinta cuando hablamos de fútbol, de música, de cualquier otra cosa, la pasamos rico. Con un amigo del mundo no hemos cometido ningún pecado, no es que sea malo, pero no lo engendramos. O con un familiar. Hablamos de economía, hablamos de cualquier cosa. Nos regañan, lo regañamos, pero ¿y qué de engendrarlo con el Evangelio? Es lo que Dios usa. Entonces, para que un hombre comience a ser niño, tiene que haber sido engendrado, como le dijo el Señor a Nicodemo. Por eso tenemos esa gráfica de ese hombre que la sombra se ve, es un niño. Por fuera es un gran señor, es un empresario exitoso, pero por dentro es un niño en Cristo, que le pregunta al que se le sienta al lado, ¿dónde fue que leyeron? Mire, es aquí en Salmos y le buscan, mire, yo decía, ay, yo no sé buscar, pero es un duro en comercio y en otras cosas, pero aquí es un niño. ¿Qué hacemos? Ay, y es que gerente, y mírelo, no sabe ni buscar en la Biblia. No, nos toca es cuidarlo y no hacerle sentir duro porque yo soy su hermano mayor. No, Dios nos tiene como ministros para cuidarlos. Estuvimos reflexionando que definitivamente yo creo que ni usted ni yo pedimos ser engendrados. No, fuimos engendrados. ¿Por qué? La misericordia de Dios que nos quiso regalar vida eterna. 300 millones de competidores, más que la maratón de esa multitudinaria de Estados Unidos.
Nunca corren allá 300 millones. Pero de todos esos usted ganó. Y todo el diablo le quiere hacer creer que usted es un perdedor. No, usted desde antes de nacer ya era un campeón. ¿Por qué? Porque cuenta con un Dios que quiso darle vida. Porque el que volteó a la izquierda cuando el óvulo fértil estaba en la trompa de la derecha, pues se perdieron. Y si el 50% se fue por allá, no van a encontrar nada. Los que voltearon por aquí, unos corrieron más, pero quedaron muertos en el camino. Otros pasan por el campo que ellos dejaron, hasta que finalmente llegó uno, llegó otro, y tratan de penetrar el óvulo para dar su carga genética. Y cuando finalmente rompe el capuchón y entrega la carga, con la cola cierra ese óvulo. Es decir, hay un cambio, de eso venga en el 29 que nos van a explicar bien. Y quedó un nuevo ser. Si no fuera porque el Señor sopló y le dio aliento de vida, le dio un espíritu, pues no sería un ser humano. Pero cuando Dios le da un espíritu a ese nuevo ser, entonces comienza el proceso de desarrollo. Entonces no pedimos, no esperemos a que la gente del mundo pida, por favor, hábleme de Dios. Algunos lo hacen, pero no es el derecho. Nos toca decir, Señor, ¿dónde? Júntate a ese carro. Y cuando ya nos hicimos donde Él nos quiere tener, entiendes lo que lees y ya comenzamos a hacer nuestro trabajo como hizo Felipe. Usted es un campeón de entre 300 millones. ¿Qué recibiremos? ¿Gratitud o reproche? Yo, aunque ya murió, pero tuve una gratitud muy grande con el hermano Luis Alberto Merchán, porque fue el hombre a quien Dios usó para engendrarme en el Evangelio. Me dio la palabra, me atendió, bueno, con toda la familia, pero el trato conmigo fue de parte de Dios muy directo. Yo le preguntaba, porque estudiaba en un colegio, era muy buen católico, comulgaba todos los días, pero tenía unos baches espirituales terribles, una ignorancia de la palabra completa, sabía historia sagrada, sabía catecismo, pero no sabía la palabra de Dios. Y preguntaba, él decía, mire, veámoslo en la Biblia, y buscaba, lee aquí. Uy, tiene razón, pero ¿ustedes cómo se confiesan? No, nosotros no tenemos poder para perdonar pecados. El único que perdona, lee aquí. Solamente Dios, wow. Entonces yo por él, gratitud, pero ¿qué pudiera sentir alguien por mí que fui mi compañero y nunca le hablé? Si usted me hubiera hablado, yo me hubiera convertido. Pero usted era muy agrio, usted era muy orgulloso. Justamente por eso estaba en pecado. ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué no me habló de eso tan bonito que usted tenía? Yo hablo la palabra y el Señor engendra. Recordemos, aunque Pablo dijo, yo lo engendré en mis prisiones, a ustedes los engendré, les dice a los corintios, pero realmente quien de verdad produce la vida es el Señor. Damos la palabra, pero ¿quién es el que sopla para que produzca una nueva vida? El mismo que da el Espíritu Santo. La salvación es obra del Espíritu Santo, pero Dios nos quiere usar. No mandó a los ángeles a predicar, no está predicando Él mismo solo, sino que dice, yo estoy con ustedes, abran sus labios que yo me encargo de hablar. Y puede ser una palabra que suena torpe para otros, súper evangelistas. Y todo lo que sabe decirle, conocí una hermana en Bucaramanga, que ella su mensaje para las personas que estaban en su ámbito de trabajo, dice, ay, lo invito a la iglesia, el Señor es real. Ay, Él es más real que usted y yo. Camine, que Él es muy lindo, Él es muy bueno. Bueno, Leito, vamos. Y era la mejor evangelista que teníamos. Pero ponerse a discutir de doctrina, eso no era de ella. Pero es que Dios la usaba. Y Dios hizo algunos milagros con ella y otra hermana con quienes trabajaban, que dice uno, definitivamente el Señor es maravilloso. Hermano, y Dios nos quiere usar. ¿Quién concibe a quién? ¿Es la iglesia la que concibe o es el Señor el que concibe? Bueno, hoy vamos a hablar de concepción y vamos a aclarar eso. Y reflexionamos, Señor, ayúdame para cuidar los bebés.